Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. Es la lección número 11 la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que pertenece al último trimestre del año 2023. Esta lección lleva como título Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 15 y el versículo 28, donde podemos leer de la siguiente manera. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sanada desde esa hora. La lección de esta semana está basada en prácticamente 7 versículos de Mateo 15 que parten desde el versículo 21 hasta el 28. Vamos a leerlo y de allí nosotros vamos a tratar de darle la máxima información para ver qué es lo que usted necesita para aplicar a su lección cuando la imparta con sus alumnos el día sábado. Dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, de donde había salido de Capernaum. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia se divide naturalmente en 5 partes y así vamos a hablar nosotros de ella, de estas 5 partes. La primera parte es el perdido angustioso de una mujer y el silencio de Jesús. La segunda parte es la intervención de los discípulos rechazando a esta mujer. La tercera parte es la intervención de Jesús rechazando a esta mujer. La cuarta parte es la respuesta de la mujer ante el rechazo. Y la quinta parte es el milagro. O sea que son 5 partes. Una mujer pidiendo, discípulos rechazando, Jesús rechazando, la actuación ante el rechazo y el milagro realizado. Muy bien, vamos a comenzar con la primera parte basado en el versículo 21, 22 y 23, donde Jesús sale de Capernaum y llega a Tiro. Y allí encuentra a la mujer que clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Para llegar de Capernaum a Tiro, tarda más o menos un día de camino. Jesús tenía que haber salido de Capernaum porque en su último discurso promovió a ira al partido que reinaba en Capernaum. Y para evitar una violencia prematura y una muerte prematura, después de haber ofendido gravemente a esta gente por sus palabras puras, tuvo que partir y decidió ir a Tiro.
que pertenece a Sidón. Cuando leemos el libro de San Marcos, dice que Jesús buscó ocultarse en este viaje. Pero aquí encontramos a una mujer que tiene angustia. Y cada vez que hay angustia, hay ojos vivaces. Y esta mujer en su angustia y con esos ojos vivos encontró al maestro. Inmediatamente ella comienza a dar voces gritando, Señor, Hijo de David. Fíjense que ese título lo está reconociendo una mujer que no es judía, mientras que los judíos no querían reconocer a Jesús como Hijo de David. La mujer lo reconoce inmediatamente y comienza a implorar misericordia. Está pidiendo a Jesucristo que tenga misericordia de ella. No tiene nada más que decir, que expresar el sufrimiento que ella tiene. Interesantemente, Jesucristo ve en ella todas las condiciones para hacer un milagro. Ella está presente. Tiene un corazón lleno de sufrimiento y un corazón que al mismo tiempo implora un milagro, un corazón que es humilde para implorar un milagro en público. Pero aquí Jesucristo guarda silencio. Y este silencio que Jesucristo guarda ante el grito de una mujer que sufre es una contradicción del Evangelio. Una contradicción porque Jesucristo va a sanar aún cuando no se le pide. Y esta es la primera corta parte. Un silencio total del Maestro que está acostumbrado a suplir las necesidades de los humanos, un silencio total ante una suplicante vehemente que no para de pedir ayuda. Ahora entramos a la segunda parte, que es el rechazo de los discípulos. Saliendo Jesús de allí, se fue a Tiro y Sidón. Pero Jesús no le respondió nada. Esta es la parte que acabamos de decir. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Envíala lejos. Fíjense de que aquí los discípulos no comprenden la misión de Jesucristo y están haciendo lo que muchas veces la mayoría de nosotros hacemos con los necesitados. Muchas veces nosotros damos una ayuda a una persona que está implorando y esa ayuda la damos sin un toque de compasión para sencillamente cerrar la boca de una persona que nos está molestando. Y aquí los discípulos le estaban diciendo a Jesús, Señor, despídela. Y ellos comprendían que solo había una manera de despedir que Jesucristo tenía. Le hacía el milagro y le decía, vete y no peques más. Están exactamente tratando de deshacerse de esa mujer a través de un milagro, pero sin compasión. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Jesús había hecho este milagro? ¿Por qué Jesús había hecho este viaje? ¿Por qué había ido de Capernaum a Tiro? ¿Por qué? Miren, en el espíritu de profecía encontramos que en el cielo Dios tiene un reloj universal que marca la hora de los acontecimientos y este reloj es literal. Cuando este reloj da las horas, se tiene que cumplir los sucesos que Dios ha designado para el futuro.
Antes de venir Jesucristo a esta tierra, el Padre y el Hijo estudiaron todo el tiempo que Jesucristo pasó en esta tierra, día por día, hora por hora, minuto por minuto y segundo por segundo. Jesucristo sabía todo lo que iba a suceder aquí en la tierra. Pero pasa algo interesante en este convenio divino. Cuando Jesucristo naciera como un bebé humano, Jesucristo iba a perder todo su conocimiento acerca de los sucesos de su vida. Y la única manera que él podía saber lo que sucediera en su vida es comunicándose con su Padre. Y por eso es que nosotros encontramos largas horas nocturnas de Jesucristo hablando con su Padre, porque Él le iba a ir informando a Jesucristo los sucesos que tenían que pasar al día siguiente o ese día. Y por eso encontramos que ha llegado la hora de ir a Tiro. Y allí va a pasar algo muy interesante. Primero va a evitar una muerte prematura y segundo va a encontrarse con una mujer que necesita un milagro y quiere darle una lección a los discípulos que en ese momento no la comprenden, pero después de la venida del Espíritu Santo la iban a necesitar para saber lidiar con los gentiles que no conocían nada de Cristo. El deseado de toda la gente en el capítulo 43 nos da una visión mejor de este viaje. Le voy a leer lo que dice. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino, ayudándola en su aflicción. Él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada tanta oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacían ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano, pero las barreras debían ser derribadas. Era una lección para los discípulos que en el futuro ellos iban a recordar plenamente de cómo tratar con el pueblo pagano. Allí mismo Jesucristo dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer está implorando que se le dé una ayuda y él le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? ¿La casa de Israel? No, todo el mundo. Todo el mundo son las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Ezequiel 34, ahí hay una reprimenda de parte de Dios para los pastores. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no aceptáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada,
No volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Cuando Jesucristo le dice yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel, se está refiriendo a ella misma. Porque aquí en el versículo 6 de Ezequiel 34 dice que las ovejas del Señor andan perdidas por los montes, por todos los collados y están esparcidas por toda la faz de la tierra. Además, el espíritu de profecía, allí en el capítulo 43, dice que la obra de Cristo se cumplió cuando Él fue a buscar a esta mujer cananea y se cumplió la palabra, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que esta obra era perfecta y Jesucristo había llevado a sus discípulos para que vieran la gran necesidad del mundo gentil. Pero el reloj de Dios en el cielo no había dado la hora para que esa obra comenzara con los gentiles. Ese reloj sonó allá cuando fue el apedreamiento de Esteban. Desde ese momento en adelante, el evangelio se dio al mundo gentil. Muy bien, vamos a pasar a la tercera parte, que es el rechazo de Jesús. Ya la mujer imploró, ya los discípulos rechazaron a esta mujer, no entendían la misión, ahora viene el rechazo de Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Fíjense que Marcos 7 lo explica muy interesante. Dice que cuando Jesucristo llegó a Tiro, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, se metió a la casa y se postró a sus pies. Fíjense que aquí encontramos una mujer que pierde la vergüenza, olvida su nacionalidad, olvida los prejuicios, está en necesidad y va y se postra a los pies de un extranjero. Y su oración es tan cortita, Señor, socórreme. Ya no estaba diciendo cuál era su problema, sino que ella va, dice, Señor, socórreme. Porque cuanto más intenso es el sentimiento, las palabras son menos. Las oraciones de un corazón sincero siempre son cortas. Eso apréndaselo. Entre más intenso el sentimiento, las palabras son menos y la oración son cortas. Fíjense que en el camino ella venía diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ella se da cuenta que no tiene mucho derecho como gentil al pronunciar el nombre Hijo de David. Entonces ahora ella deja de apelar al Mesías de Israel y ahora ella dice, Señor, socórreme. Deja de apelar al título Hijo de David, ahora ella le llama Señor, apela directamente a Dios. Ya no está pidiendo al profeta de los judíos, está
pidiendo directamente a Dios. Se da cuenta que necesita conectarse con Dios directamente. Y ahí encontramos unas palabras terribles, porque Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Aquí la mujer no encuentra ningún hilo de simpatía. Aquellos labios que están acostumbrados a derramar aceite y vino en cada herida, en este momento salen palabras frías, insensibles, ajustadas a dañar, a lacerar. Su negativa fue negativa real. La mujer queda atónita posiblemente ante esas palabras. Los judíos se gloriaban de que ellos tenían el título de hijo de Dios. Entre todas las naciones, ellos eran los únicos que conocían a Dios, el Dios verdadero, y lo adoraban. Y dieron el nombre de perro a todos los paganos, por su idolatría y por las demás contaminaciones. Y aquí Jesucristo está tomando exactamente lo que los judíos hacían. Y sus palabras son frías. Pero allí la mujer responde muy ingeniosamente. Ahí hay un santo ingenio, y eso nos lleva a la parte número 4, la respuesta de la mujer ante la diferencia del grupo, incluyendo Jesús. Y ella dijo, sí, Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Allí hay un santo ingenio. Allí Jesucristo se deja atrapar por sus propias palabras. Ella en ese momento razona de la siguiente manera. Sí, la comida es para los hijos. El pan es para los hijos. Pero aquí Jesucristo está hablando de los perros que viven en la casa. Esos perros que uno los llega a querer tanto. Fíjense que aquí en los Estados Unidos hay un dicho muy interesante que repiten los americanos, y yo traducido, se lo voy a traducir, podría decir de la siguiente manera. Ellos dicen, un perro no es un animal, un perro es un perro. Es decir, en pocas palabras, un perro es parte de la familia, es un cariño especial que hay para un perro. Casi siempre donde la familia sale, y hay niños especialmente, llevan el perro con la familia. Aquí, no sé en su país, pero aquí es comúnmente ver un perro dentro de un vehículo con todos los niños, y van de vacaciones y llevan su perro, porque un perro no es cualquier animal, es parte de la familia. Entre uno de los problemas grandes que hay con todos los que tenemos niños y los que tenemos perros es que los niños siempre alimentan a los perros de la comida de nosotros. Tenemos que estar pendientes porque en un medio descuido ellos les dan de comer a los perros. Pero aquí los hijos de Dios, que son los apóstoles, no querían darle de comer a un perrillo. Y por eso en la parte anterior, la segunda parte, ellos dicen, Señor, despide a esta mujer. No hay compasión, ni los mismos hijos de la familia tienen amor para los perros. Pero ella dice, un momentito, aquí él me está diciendo que no es bueno darle el pan de los hijos, la comida de los hijos a los perros. Y en el santo ingenio, en el arrebato que tiene ella de su necesidad, ella entonces dice, Señor, pero
los perros también comen de la migaja. O sea, le está diciendo, mira Señor, yo soy parte de la familia. Yo no soy uno de tus hijos. Yo no soy tu hijo, pero yo vivo en la familia. Y si soy un perrillo siempre come de las migajas que caen de la mesa que botan los niños. ¿Se da cuenta? Atrapa a Jesucristo, no porque toma a Jesucristo en flagrante, no, es porque Jesucristo la conduce allí. Pero ella, en su necesidad y en su presteza, es una mujer inteligente. Ella dice, Jesucristo no está hablando de un perro vagabundo que anda por las montañas, no está hablando de una fiera salvaje, no está hablando de un lobo, está hablando de un perrillo de la familia. Y Jesucristo usa la palabra perrito. Eso es lo que quiere decir perrillo, un perrito. Y dice, esa soy yo, porque yo soy parte de la familia. Aunque no soy hijo, soy un perro y tengo derecho a comer las migajas que caen de la mesa. Las migajas de ese día no es la migaja que nosotros conocemos ahora, que son pequeñas partículas de pan o un arroz o un frijolito o algo pequeñito que se cae. Sí, eso era migaja y los animales de aquel tiempo comían de esa migaja, pero hay otra migaja especial y se lo voy a explicar. En el tiempo antiguo no habían servilletas para limpiarse las manos, tampoco habían cubiertos, se comía usando el pan, un pan parecido a lo que nosotros llamamos pita. Se juntaba con la comida, con las manos, con los dedos, y así se comía, y las manos se ensuciaban. Entonces, la cocinera de la casa, la madre de la casa, dejaba en el centro de la mesa un poco de masa sin cocinar, masa cruda. Cuando las personas se ensuciaban las manos, tomaban un pedazo de esa masa y con esa masa recogían las partículas de comida que quedaban en sus manos. Y ahí mantenían esa masa constantemente limpiándose las manos de lo que ellos se habían ensuciado por la comida. Al final de la comida, esa masa cruda estaba llena con sabor a la comida de ellos y eso eran las migajas que eran echados a los perros. Ya sea que era migaja que se comían cuando los niños mordían un pedazo de pan y caían los pedacitos al suelo, o ya sea de esta migaja, ella dice, Señor, pero hasta los perros tienen derecho, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Se da cuenta? Jesucristo pone a esta mujer un lugar junto al centurión gentil. Hay un elogio de Jesucristo por la grandeza de su fe. Hay un elogio grande porque en Israel él no había encontrado tanta fe. Pero en esta mujer encuentra, porque primero da voces, no es escuchada, hay silencio. Después entra en la casa y se postra, se tira al suelo. Es una hermosa desvergüenza. No le importa quién la está viendo. Los discípulos la rechazan. Jesucristo la rechaza. La llama una perrita, un perrito. Y a pesar de todo eso, capta el mensaje de Jesús. Fíjense que en el capítulo 43 del Deseado de toda la gente, le invito a que lo lea, por favor. Allí dice que había en el rostro de Jesús una compasión que no podía ocultarse. Y la mujer descubrió en el rostro de Jesús que había compasión.
Y basado en lo que vio ella en ese rostro, esa era su insistencia de esperanza, porque aunque estaba escuchando el rechazo verbal, el rostro de Jesucristo mostraba amor. ¿Se da cuenta? Es, es una postal hermosa que nos regala. Una postal hermosísima de una mujer que no pertenece al pueblo de Israel, pero es hija de Dios. Es una oveja perdida. Y ahí llegamos a la última parte, el milagro. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Uno de los una de las quejas de Jesucristo con el mundo judío es que no tenían fe. Una de las quejas con los mismos apóstoles es que no tenían fe. ¿Se acuerdan en la tormenta en el lago? Dice, hombres de poca fe. Toda la vida Jesucristo estaba diciendo, si la fe de ustedes fuera grande, si la fe de ustedes fuera como un grano de mostaza, harían maravillas, pero no tienen fe. Pedro, ¿por qué te faltó la fe cuando se hundió? Era una constante queja de Jesucristo. Pero aquí Jesucristo dice todo lo contrario. Oh mujer, grande es tu fe. Y allí pasa algo interesante. En ese mismo momento, Jesucristo no le da las migajas solamente, le entrega la llave de la alacena, le entrega la llave de el cuartito, de el lugar donde está la comida, y le dice, ¿sabes qué? Grande es tu fe, por lo tanto te voy a dar la llave, no para que comas migajas, sino que para que vayas donde está el almacén de comida y tú comas lo que quieras comer. Porque Él le dice, hágase contigo como quieres. Le abre el almacén a aquella perrita que no tenía el valor de sus propios hijos. Le abre todo el almacén y se lo entrega. Libro de San Marcos lo relata un poquitito más específico. Marcos dice, por esta palabra, ve, el diablo ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a su casa, que casi siempre llegaba a su casa, encontraba a esa muchacha convulsionada, haciéndose daño ella sola, poseída por el demonio. La encuentra acostadita en la cama, con plena paz y con plena tranquilidad. Aquí hay dos puntos importantes para destacarse en esta historia. El primer punto es el trato anormal de Cristo hacia un suplicante. Miren, muchas veces la manera en cómo nos trata Dios a nosotros no la comprendemos. Es oscuro muchas veces. Es desconcertante. Muchas veces estamos clamándole al Señor un milagro y de Él no escuchamos nada, nos ignora. Y ahí encontramos
Otro que se levanta y da un testimonio y dice, yo tuve un pedido al Señor y el Señor me ha contestado. Quizás ni pidió mucho y el Señor le contesta y usted lleva unos días, unas horas, unos días, unas semanas, unos meses pidiendo y Jesucristo lo ignora. Es desconcertante. Job vivió eso. Estaba enfermo. Una desgracia total. Su familia había muerto. Su esposa lo había abandonado. Estaba enfermo. Y él dice, Señor, si voy al norte no te encuentro. Si voy al sur te desapareces. Te has escondido de mí. ¿Dónde estás? Si tan solo pudiera tu trono exponerte mi caso, ir a tu trono y exponerte mi caso, saldría inocente. Necesito hablar contigo, pero te me has escondido. Es más, tienes flecheros que me asetean día y noche. ¿Qué te has hecho? Aquí encontramos una mujer que viene clamando y Jesucristo la ignora totalmente. En esta historia muchas veces nos encontramos usted y yo, que venimos clamando al Señor, venimos pidiendo y se nos trata con el silencio. Pero el espíritu de profecía nos da una gran luz. Las palabras de Cristo no coincidían con el amor de su mirada. Y a veces podemos ver amor en el corazón de Cristo, aunque tenga Él el ceño fruncido para nosotros. Nos invita a confiar en Él, aunque parezca que Él nos va a dejar morir. Yo quiero que usted piense algo y que no se le olvide. A aquellos que Dios quiere honrar más, son los que Él humilla más, para que nosotros descubramos nuestra propia indignidad. Y entre más resistente sea Jesús para escuchar nuestro pedido y oración, tenemos que ser más insistentes, porque cuando Jesucristo haga el milagro, va a ser un milagro grande. Y esto es lo que pasa con esta mujer. Más insistente, más silencio. Más insistente, los discípulos entran a la arena y dicen, Señor, despáchala. Más insistente, ahora Jesucristo entra a la arena y dice, ¿quién eres? No eres de los hijos de Israel. Eres apenas un perrillo. Y la mujer sigue más insistente. Y lo que pedía eran migajas de la mesa. Y se le dio el almacén de comida. No le dijo, Señor, deja de hacer lo que estás haciendo con los hijos tuyos de Israel. No, yo lo que quiero es una migaja. Y yo soy de la casa. Y el Señor le habla el almacén. ¿Se da cuenta? A la resistencia divina, más insistencia humana, y el milagro es más grande. Y de eso tenemos que aprender. No hay cosa que el cielo premie más que la fe que el hombre deposita en un Dios amante. El diablo enseña que Dios es un Dios tirano. Y muchas veces cuando nos va mal, nosotros tomamos la filosofía del diablo y decimos, el Señor me castigó porque yo me porté mal. Y el Señor dice, no, yo no te he castigado, son cosas de la vida. Pero cuando nosotros tomamos la filosofía correcta y decimos, Señor, yo no tengo a dónde ir, como dijeron los discípulos, ¿se acuerdan? Llegaron los discípulos y dijeron, Señor, el Señor hizo una predicación bien dura. Y los discípulos dijeron, oh, cuán dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Y toda la congregación, casi de 5,000, se fueron.
y solo quedaron los 12 discípulos. Y los discípulos llegan y le dicen, Señor, se han ido. Y Jesucristo les dice, ¿quieren irse ustedes también? E inspirados por el Espíritu Santo, ellos dicen, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Nosotros no podemos ir a ningún otro lugar sino a Jesucristo, porque solo Él tiene palabras de vida. Solamente Él. Y entre más sea el silencio de Jesucristo, más tiene que ser la insistencia de nuestra fe. Porque entre Él más me ignora y me humilla, va a ser más grande el milagro en mi vida. Y eso lo aprendemos de la mujer Sirofenicia. Circunstancias encontradas, contrarias. Primero, una humildad de parte de ella. Segundo, ignorada, rechazada por los hijos, rechazada por el maestro, y aún insistió y obtuvo su premio. Hay 3 cosas notables en esta respuesta que le da a la mujer, aparte de la fe. Primero, es humilde. Ella misma reconoce y se considera como un perro. Dice, sí, Señor, la verdad es que yo no soy de tu pueblo. Yo soy de la casa, soy un perro. Pero aún hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. 2, tiene modestia. Pidió solamente migajas. No pidió el plato de los hijos. Pidió migajas. Tercero, tiene fervor. Porque después de 3 rechazos, aún ella sigue pidiendo, porque la única esperanza de ella era en el Dios de los judíos. El espíritu de profecía dice que había pedido a sus propios dioses y sus dioses no habían contestado nada. La segunda cosa importante de esta lección es el gran contraste que hay en el libro de Mateo 15 entre la sanación de la mujer cananea y el regreso de Jesucristo al pueblo de Israel. Mire, ya leímos lo de la mujer cananea. Suplicó, pidió, imploró, se humilló, fue rechazada. Pero en el versículo 29, allí Jesucristo regresa a Galilea. Ya le hizo a la mujer su milagro. Su hija quedó sanada. Sus apóstoles vieron cómo se trata con el mundo pagano, que ellos más tarde lo iban a hacer. Y ahora Él vuelve a Galilea. Y mire lo que dice el versículo 29 de Mateo 15. Pasó Jesús de allí. ¿Dónde allí? De Tiro y Sidón. Y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Muchísimos. A solo los llevaban y él los sanaba. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Es más, en el versículo 32 leemos, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Y si usted sigue leyendo,
allí él alimentó a 4,000 personas. ¿Se da cuenta en el mismo capítulo el gran contraste entre el sanamiento de la hija de una mujer que pide, que implora, que ruega, y el sanamiento de los hijos de Israel que ni siquiera piden, ni siquiera imploran, ni siquiera agradecen y ni siquiera creyeron en él, que terminaron quitándole la vida? ¿Se da cuenta la diferencia? Ahí hay una lección para aprender. El pueblo de Dios fue el pueblo de Israel. Y esta mujer cananea nos representa a usted y a mí. Nosotros no somos el pueblo de Dios, sanguíneo, de linaje, no. Dios tuvo compasión de nosotros y se apiadó de nosotros. Y por la fe que tuvimos en la muerte de Jesucristo, nos volvimos su pueblo, no de sangre, sino que un pueblo de fe. En la mujer cananea nos descubrimos usted y yo. Esta es la misión de Jesús en alcanzar a los no alcanzados. Y en esos no alcanzados estamos usted y yo. No pertenecíamos al pueblo de Israel, pero Jesucristo vino, entregó su vida, murió por todo el mundo, así como leímos en el libro de Ezequiel, donde dice: mis ovejas están perdidas por todos los montes y en todos los collados. Ezequiel 34:6. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. El pastor de Israel olvidó hacer ese trabajo, pero el pastor divino vino y murió en la cruz, y él nos vino a buscar a todas esas ovejas perdidas, y dejamos de ser perrillos que comemos migajas y nos volvemos en hijos de Dios, que nos sentamos a la mesa del gran rey, donde un día nos sentaremos en el banquete mesiánico y compartiremos las viandas de un príncipe que el gran rey tiene preparado para cada uno de nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que ir a dar aún a los que no conocen del gran amor de Dios. Hermosa lección. Es corta, pero es hermosa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les deseo lo mejor en esta semana y que podamos tener una clase provechosa, y los hermanos a quienes le impartimos estas lecciones puedan comprender que no hay otro amor en el mundo más grande que el de Jesucristo y el del Padre y el del Espíritu Santo, que a pesar que muchas veces pedimos, imploramos, rogamos, nos humillamos y no hay respuesta de Dios, tenemos que seguir y no perder la fe, porque cuando el milagro venga, va a ser un milagro grande que va a enriquecer nuestra vida y nos va a hacer que alabemos el nombre de Dios. Feliz semana a todos.